Muy buenas tardes tengan ustedes. El día de hoy vamos a ver cómo se desarrolla la primera parte de un proyecto de investigación, que es lo referido al planteamiento del problema. ¿Sí? El planteamiento del problema, que puede ser definido como el capítulo número uno, ¿sí? Lo constituyen estos elementos, que es el problema de investigación, la justificación, los objetivos, objetivo general, objetivos específicos y preguntas de investigación. ¿En qué consisten estos? ¿Sí? Entonces, hay diversas definiciones, ¿sí? De qué es plantear el problema de investigación. Entonces, un problema de investigación lo constituyen dos elementos. El problema de investigación real, ¿no? Referido al problema que se está viviendo, ¿no? Las consecuencias que se están teniendo de esta parte, porque por eso es un problema, es algo que afecta, algo que urge, que se necesita, que se requiere investigar. Entonces, es el problema real. ¿Sí? Y el otro es el problema teórico. ¿Cuál es el problema teórico? El problema teórico es lo que dicen las investigaciones con respecto a mi problema real, al problema que yo estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, en un momento les presento a ustedes la consistencia de esto. Entonces, ¿cómo se definiría el planteamiento del problema de investigación? No es más que afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Hay que formalizarlo, hay que darle el sentido a este problema de investigación. Tenemos que delimitarlo. Muchas veces los problemas son muy extensos. Hay que definirlo, tomar un pedacito de esto, de alguna forma es como diseminar, como tomar un pedacito, cortar un pedacito de ese problema, asegurarnos y entonces saber qué es lo que realmente vamos a indagar nosotros, cuál es el problema que pretendo indagar, qué variables lo constituyen, qué rasgos, qué características son las principales que constituyen este problema de investigación. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? De las trayectorias escolares. En la vida de los estudiantes, ¿sí? Desde que ingresan hasta que egresan, es considerada como la trayectoria escolar, ¿sí? Entonces, aquí presento el problema real, ¿sí? Primero presento el problema teórico primero, ¿sí? Es qué me dicen las investigaciones, los anuarios, ¿no? Nacionales, mundiales, qué me dicen al respecto, qué investigadores plantean que es este problema, en qué consiste, son datos, son frecuencias, son porcentajes, son números, son datos que nos precisan, que nos ayudan a definir nuestro problema de investigación. El problema real, ¿sí? Aquí el teórico lo fundamenté con Anúyez, con González, ¿sí? Eso es lo que dicen ellos, que la eficiencia terminal está afectando a las universidades. Y luego me voy directamente al anuario en este caso, de una universidad en particular, y entonces encuentro que en la Autónoma de Hidalgo, ¿sí? Hay una eficiencia terminal del 21.35 en Derecho y el 50.36 en Educación, ¿sí? Como ven, los porcentajes son muy bajos y ese es un problema que está viviendo la universidad. La justificación referida al qué y para qué hacer esta investigación, cómo se va a beneficiar. Entonces, se dice que hay una justificación teórica, metodológica y económica. ¿Sí? La justificación social es referida a qué beneficios van a tener la población o muestra con la que nosotros vamos a hacer esta investigación. La teórica, qué nuevos conocimientos planeo que voy a generar con esta investigación, cómo voy a incrementar el conocimiento en cuanto a trayectorias escolares. Metodológica referida a las metodologías que se están empleando para realizar la investigación, qué nuevas aportaciones se están haciendo, ¿sí? En este video que les estoy presentando a ustedes, ¿sí? Tiene como finalidad de describirles cada parte de ellos. En esta parte es la metodología, ¿sí? Luego, aquí está un ejemplo, ¿sí? Es importante que se realice esta investigación para generar nuevas estrategias que ayuden a la eficiencia terminal. Luego, tenemos los objetivos de la investigación, que son los que nos van es mencionar la finalidad, ¿no? La finalidad con la que se va a hacer esta investigación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Debe de haber una claridad y evitar desviaciones en el proceso, debe de guardar una relación total con el problema, la metodología, el diseño y la teoría. Pero los objetivos es la finalidad, plantearlos. Y tenemos objetivos generales, el general, ¿no? Que es a lo que se aspira en la investigación.
tenemos objetivos específicos, ¿sí? Entonces, partimos de ese objetivo grande y centramos en unas partes los objetivos específicos. ¿A dónde queremos llegar? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué fines son los que persigue nuestra investigación? Las preguntas de investigación, ¿sí? Son aquellas que nos ayudan a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea investigar? ¿Qué variables, qué cosas se quieren indagar? ¿Sí? Los objetivos deben de ser cortos, deben ser directamente en el centro del problema, ¿sí? Ayudan a orientar las respuestas que se buscan en la investigación. Es importante evitar preguntas demasiado generales. Regularmente se relaciona una pregunta con un objetivo. Aquí están los ejemplos. Y bueno, esta sería de alguna forma, sí, la consistencia de la elaboración del primer capítulo, que es el problema de investigación y sus elementos, que son problema de investigación, justificación, objetivos y preguntas. Sin más, agradezco y espero que esta presentación sirva para la elaboración de sus proyectos. Seguimos con más videos para describir las otras partes de un proyecto de investigación. Muchas gracias.